La envidia es pecado delante del Señor y tremendamente peligrosa para el pueblo de Dios. Por esta razón, debemos tener claro qué es la envidia. ¿Acaso trae algo bueno para nuestras vidas? Las Sagradas Escrituras ciertamente tienen algo que ofrecernos al respecto, y bien hacemos en estar atentos a ella. Oigamos juntos a nuestro pastor Felipe Barraza, junto al Ministerio Evangelístico y Enseñanza Berea, respondiendo alguna de estas preguntas en la siguiente reflexión. En Proverbios capítulo 27, versículo 4 dice de esta manera: Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Una vez más tenemos una temática muy difícil de oír, pero que siempre nos hará bien escucharla: la envidia. La Real Academia Española define envidia como tristeza o pesar por el bien ajeno, sean bienes, cualidades o cualquier clase de cosa. En realidad, cuando una persona se obsesiona y deja de vivir por estar pendiente de su vida y comenzar a ver la vida del prójimo, de su entorno, va a ser una persona que va a sentir agobio constante, porque va a estar viendo el triunfo del otro, va a estar observando el crecimiento del otro, va a estar viendo cómo trabaja el otro, cómo resultan las cosas del otro y deja de ver por sí mismo. Esa persona se va a ver afectado por síntomas de inferioridad y va a buscar de una u otra manera alcanzar todo lo que tiene el otro. Cuando una persona vive así, esa persona está psíquicamente enferma y se le diagnostica envidia. El dogma católico dice que la envidia es uno de los 7 pecados capitales, y de hecho es uno de los pecados más grandes porque conlleva a otros pecados. Leía que los romanos divinizaron la envidia, caracterizándola como una anguila. Según la mitología, decían que la anguila sentía envidia de los delfines, y esta era representada, era iconizada a través de grandes ojos. Los griegos pensaron que la envidia tenía relación con el mal mirar. De hecho, entendían y llamaron la envidia como el que no ve con buen ojo. De allí que el mismo término envidia habla con respecto al mal de ojo. La envidia es algo que se expresa de una forma totalmente negativa, que es un problema para aquel que lo tiene, porque siempre va a estar pendiente de la vida del otro. Va a vivir rechazando y cultivando toda una clase de mal, sencillamente por querer lo que tiene el otro. Veamos algunos ejemplos en la Escritura, no solo de envidiosos, sino con respecto al término envidia. Queremos definir bien para poder entender el concepto. En el Antiguo Testamento, el hebreo de envidia tiene sentido con los celos. De hecho, se repite consecutivamente aún mayor en el Antiguo Testamento el término celos que la misma palabra envidia. Pero ambos tienen la misma raíz hebrea, que se define como un resentimiento por las ventajas del otro. Creo que usted debe recordar el pasaje donde Isaac cava pozos para él y su familia, pero los filisteos de alrededor tenían envidia, porque los pozos de Isaac eran abundantes en agua y los de ellos no. Creo que todavía hay mucha gente que está mirando los pozos de sus hermanos, cómo fructifican sus casas, cómo fructifican en sus vehículos, cómo fructifican en sus estudios.
y viven con un resentimiento por las ventajas del otro. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para envidia define a alguien absolutamente corrupto, a alguien que vive con un decaimiento, que siente, entre comillas, un desmontaje de sus propias ideas, porque es impulsado por un pecado que le impide alegrarse por el bien del otro, y en vez de contentarse por el triunfo de su hermano, sencillamente siente aquel resentimiento negativo por la alegría del otro. De allí que el término griego literalmente se traduzca como un sentimiento de mala voluntad o como vivir con una mente amargada. En Génesis capítulo 37, versículo 11 dice: todo lo que vive José, todo lo que vive José nace por la envidia de sus hermanos. Cada prueba sucedida lo hicieron pasar por muerto, lanzados al pozo, fue vendido, fue llevado a la cárcel, y todo por envidia. José iba para ser grande, fue llamado con un tremendo propósito, como muchos de los presentes, pero los envidiosos no quisieron verlo crecer. Sencillamente así hay muchos en la iglesia. ¿Cuántas veces ha oído por qué él, por qué ella y por qué yo no? Hay gente que dice: yo tengo más cualidades, yo tengo más que el otro. ¿Quién eligió a él? ¿Quién eligió a ella? No tienen los estudios, no tienen las cualidades, no tienen las formas, no tienen los elementos. Pero usted y yo sabemos que Dios no es un Dios que mira esas cosas, sino que mira el corazón. En el Salmo 106, verso 16, se nos describe que tuvieron envidia de Moisés. ¿Cuántas veces lo vimos? Sus propios hermanos se preguntaron a sí mismos: ¿por qué solo acaso Dios puede hablar por este y por nosotros no? Nos vamos a encontrar con mucha envidia alrededor, con muchas personas que no dejan de observar lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo que logramos. La envidia sencillamente no deja crecer, no abre las puertas, cierra las oportunidades. El hombre envidioso las cierra, pero lo que no sabe el hombre envidioso es que el Dios que llama es el Dios que abre puertas. El pasaje de Isaac, cuando tuvieron envidia los filisteos, está en Génesis 26, versículos 14 al 15. Y yo veo muchos evangélicos ahora con el espíritu de los mismos filisteos, que miran con envidia el crecimiento y el trabajo de muchos. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, todos los pozos que tenía aquel padre Abraham en sus días, los filisteos los habían completamente llenado de tierra. Isaac mandaba a cavar más pozos e increíblemente por la ayuda de Dios, de los mismos pozos salían saliendo aguas vivas, literalmente así, aguas vivas. Pero la envidia de los filisteos los hacían tapar. Pero cuantas veces se los tapaban, cuantas veces cavaba Isaac, las mismas veces salían las mismas aguas vivas. Aquí hay un principio precioso que quizá le va a molestar a los envidiosos. Pero no importa cuántas veces tapen tus pozos, no importa cuántas veces los envidiosos quieran llenar de tierra y tapar con el mismo barro las aguas que tienes. No importa cuántas veces lo hagan, las veces que lo hagan, las mismas veces el Señor va a seguir sacando aguas vivas de él. En Job capítulo 5, versículo 2, en la parte B del verso dice: al codicioso lo consume la envidia. ¿Por qué lo consume la envidia? Porque solo quiere lograr lo que tiene el otro para ostentar o sencillamente para hacer más que el otro. He escuchado un antiguo refrán que dice: dime lo que ostentas y te diré de lo que careces. Los envidiosos no conocen el Proverbios 14:30, que dice que la envidia es carcoma de los huesos.
Qué notable, porque la carcoma es un elemento que destruye los huesos desde adentro. La enfermedad se denomina osteoporosis y produce un dolor terrible. Bueno, la envidia es carcoma de los huesos, la envidia provoca dolores terribles. En Eclesiastés capítulo 4, verso 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Hay mucha gente que está atenta solamente a lo que tenemos. Pero usted viva tranquilo, usted mire hacia el cielo. No importa lo que los otros digan ni opinen. Usted viva mirando solamente al Señor. La Biblia nos enseña puesto los ojos en Jesús. El Salmo 73, versículos 1 al 3, habla de la envidia de los impíos. Y eso es correcto, porque un hijo de Dios no debe tener envidia. La envidia no permite crecer, como Saúl envidiaba a David. Este es mejor ministro, este es mejor siervo, este es mejor predicador, este es mejor cantor, este es mejor corista. Yo quiero ser mejor que él. No, esa no es la actitud de un creyente. No debemos ser mejor que tal o cual. Debemos llegar a ser como Cristo. La envidia termina matando a las personas. No hablo literalmente, aunque han habido casos, testimonios y noticias en donde la envidia ha llevado a la muerte de las personas. Pero la envidia mata espiritualmente. La envidia destruye familias, la envidia divide hogares, la envidia separa matrimonios, la envidia siembra discordias, la envidia levanta enemistad, la envidia provoca odio. ¿Hay solución? Por supuesto. Yo sé que costará, pero inténtelo, gánele la carne. Para eso está el Señor y su ayuda. El Espíritu Santo está para eso, para fortalecernos, darnos la fuerza necesaria para poder poner en práctica la palabra. ¿Cómo nos sanamos de la envidia? ¿O cómo no permitimos de que ésta crezca en nuestro corazón? Sencillo. Felicite a quienes les va bien. Cuando alguien cuente un testimonio de cómo le fue, de cómo el Señor le abrió sus puertas en los estudios, de cómo pudo titularse después de 4, 5, 6 años de estudio, de cómo le fue bien en los negocios, de cómo le resultó tremenda su familia, etc. Cuando alguien cuente, diga, haga lo que le fue bien, usted sencillamente comience a felicitarlo. Gócese con aquel a quien Dios está usando. Alégrese con los triunfos de su hermano. La Biblia dice de que la alegría de mi hermano debe ser mi alegría, su triunfo debe ser mi triunfo. Así vive un corazón sano. Cuando su hermano sea prosperado, cuando vea que su hermano ha sido ascendido, cuando vea de que su hermano ha cambiado su casa, cuando vea que su hermano ha prosperado en gran manera, nosotros debiéramos alegrarnos con ello. La mayoría sencillamente vive celos necios, pero usted no. Usted busque la vía de la humildad. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo dice en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y escuche bien, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la solución para la envidia. Pida ayuda al Señor. El Espíritu Santo está para ayudarle, para fortalecernos en esta área y gozarnos con aquellos que triunfan. No mirarlos con desdén, envidia y vanos celos, sino glorificar a Dios, porque Dios está haciendo cosas gloriosas con nuestros hermanos. No olvide nunca esto. Los que están a nuestro lado triunfando son nuestra familia, la familia de la fe.
tienen y comparten nuestra misma sangre, la sangre del Cordero de Dios. Disfrutaremos las mismas herencias, todas celestiales, de vida eterna y paz. Todos tenemos un mismo Padre, nuestro Señor, por cual se derrama toda gracia en nosotros. Si usted ve que el hermano crece y nosotros seguimos en el mismo lugar, es para preguntarnos otras cosas, pero no para ver con envidia cómo nuestro hermano crece. Si vamos a crecer, hagámoslo con un corazón sano. Gócese por aquellos que están siendo bendecidos y se lo aseguro, Dios también se gozará con usted. Mi Dios de paz a usted le guarde y le bendiga.